Imagina que sales de tu casa y el mundo no está hecho para tu tamaño. Antes del diluvio, la Tierra no era primitiva, como muchos creen. Era exuberante, gigantesca y aterradora. La vegetación se desbordaba sin control. Depredadores colosales merodeaban cerca de aldeas y ciudades. Y lo más inquietante, había seres que no eran del todo humanos gobernando con puño de hierro, exigiendo tributos que nadie quería entregar. Hoy vamos a reconstruir cómo era sobrevivir en ese mundo antidiluviano, qué significaba caminar entre bestias enormes, qué clase de tecnología prohibida apareció de la nada y qué ocurrió realmente cuando los llamados hijos de Dios descendieron a la tierra. Y el último detalle deja claro por qué la destrucción total terminó siendo la única salida. Salir de casa en aquella época era entrar en un planeta que no seguía la escala humana. Piensa en caminar entre árboles cuya copa ni siquiera alcanzabas a ver. Subían tanto que la vista se perdía en la neblina. Los helechos no eran pequeños. Crecían hasta unos 15 metros, formando un techo verde que bloqueaba casi toda la luz directa. Y aún así, la claridad estaba ahí, pero rara. No era el sol pegando en la piel. Era una luminosidad suave, difusa y permanente, como si el cielo tuviera un filtro constante. Muchos estudiosos señalan que, según registros antiguos, existía una capa de vapor cubriendo el planeta, una especie de invernadero natural que retenía el calor y mantenía todo húmedo, estable, sin tormentas, sin cambios bruscos de temperatura. Caminabas entre troncos tan anchos que 20 personas tomadas de la mano no lograrían rodearlos. Algunos árboles eran huecos por dentro y se convertían en viviendas para familias enteras. Y conseguir una fruta no era ir y tomarla. Era casi una operación militar. Cuerdas, equipo, gente subiendo durante horas. Pero, aún con todo eso, la vegetación era el menor de tus problemas. El peligro real avisaba de otra forma. Cuando el suelo empezaba a temblar, te detenías, mirabas a un lado y veías la manada. En el libro de Job, capítulo 40, aparece la descripción de una criatura llamada Behemoth. Y esa descripción encaja de manera inquietante con los grandes saurópodos, bestias colosales pastando como si fueran parte normal del paisaje. Su estiércol formaba montículos humeantes, como abono natural. Sí, pero el olor era insoportable, y nadie se atrevía a acercarse. Y no eran los únicos. Reptiles voladores y aves de rapiña enormes sobrevolaban las aldeas, pescaban en los ríos, y de vez en cuando se llevaban niños distraídos. Por eso, los techos se reforzaban, los muros se levantaban más altos y nadie caminaba solo cuando el sol empezaba a bajar. La instrucción de Dios era clara: dominen a los animales. Pero seamos honestos, ¿cómo dominas algo que pesa 20 toneladas? Solo los listos sobrevivían. Los lentos, los confiados, los distraídos, eran eliminados por la crudeza de la naturaleza. Vivir allí era pelear una batalla silenciosa todos los días. Y, sin embargo, lo más increíble es esto: los animales gigantes no eran el verdadero terror. La pesadilla de verdad comenzó cuando la gente alzó la mirada y vio luces descendiendo del cielo. Bajaban luces, no eran meteoros ni relámpagos, eran movimientos controlados, intencionales, que venían directo hacia las aldeas y no bajaban escondidos. Los vigilantes, así los llaman textos como el libro de Enoc, aparecían en plena plaza pública. Entraban a las ciudades como si fueran dueños del lugar. Lo primero que impactaba era su altura, 2,5 metros, quizá 3, mucho más altos que cualquier hombre de la época. Pero el tamaño era un detalle frente a lo demás. Su piel emitía una leve luminosidad, como metal caliente reflejando luz. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Hablaban todas las lenguas, sabían nombres, conocían secretos familiares que nadie había contado jamás. Y llegaron ofreciendo regalos irresistibles, semillas que germinaban en la mitad del tiempo, técnicas para forjar metales desconocidas, secretos sobre las estrellas, plantas medicinales, el movimiento de los planetas. El libro de Enoc enumera a esos líderes y lo que enseñó cada uno. Azazel enseñó guerra, espadas y escudos. Chemia enseñó hechicería, Barakel, astrología. Fue como una descarga masiva de conocimiento. Algo que habría tomado generaciones desarrollar, entregado de golpe, todo de una vez. Pero, como siempre, había un precio. Y no pidieron oro, pidieron a las mujeres. Génesis 6 lo dice de forma directa, fría, brutal.
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, las que quisieron. No fue una solicitud amable, fue posesión. Las familias miraban impotentes mientras sus hijas eran seleccionadas por seres celestiales, y cuando esas uniones ocurrieron, la biología humana fue alterada. Las mujeres quedaban embarazadas, sí, pero lo que crecía en sus vientres no era normal. Nacían bebés de 1 metro de largo, con un hambre que nada podía saciar. Las parteras lo sabían en el instante del parto. Aquello no era un niño humano. Esos hijos de uniones prohibidas llegaban al mundo con aproximadamente 1 metro como patrón, no como excepción. Las madres sufrían dolores extremos, movimientos violentos en el vientre. Muchas no sobrevivían. Textos apócrifos describen nacimientos de aquella época como algo distinto. Bebés que abrían los ojos de inmediato y hasta iluminaban la habitación. Pero con los Nefilim, lo que parecía milagro era, en realidad, una película de terror. Crecían a una velocidad que asustaba. A los 6 meses ya caminaban. A los 2 años tenían la fuerza de un adulto atlético. Rompían muebles sin querer, tiraban puertas, lastimaban a otros niños durante el juego. No siempre por maldad, sino porque no medían su propia potencia. A los 5 años ya alcanzaban el tamaño de un adulto humano. A los 10, superaban los 3 metros, y en la adultez llegaban a 4 metros de altura. Algunos registros antiguos hablan de gigantes aún mayores. Puede ser exageración poética, pero el mensaje es claro. Eran titanes biológicos, arrancaban árboles jóvenes como si fueran ramitas, levantaban rocas que 10 hombres no podían mover, mataban animales salvajes con las manos desnudas. Y lo más perturbador no era su cuerpo, era su mente. Aprendían rápido, hablaban temprano, comprendían ideas complejas, pero no tenían empatía. El libro de Enoc dice que devoraban el trabajo de los hombres, consumían toda la producción agrícola, luego los rebaños, luego la caza salvaje. Eran psicópatas genéticos, entendían las emociones en teoría, pero no las sentían. Veían a las personas como recursos, como ganado, no como iguales. ¿Por qué obedecer a un padre, humano si puedes aplastarlo con una mano? A los 10 años, muchos ya habían matado por impulso, por ira o por curiosidad. Y cuando esos híbridos llegaron a su madurez completa, tomaron una decisión. No querían seguir siendo hijos, querían ser reyes. Imagina a un gobernante de 4 metros, con fuerza incalculable y un apetito mayor que el de 100 hombres. No había policía que te protegiera, no había tribunal al cual apelar. Su palabra era la ley. El que cuestionaba, desaparecía. Génesis llama a esos híbridos hombres de renombre. En hebreo, Anshei Hashem. Eran las celebridades de su tiempo, héroes, campeones, gobernantes intocables. Construían palacios de piedra bruta en las llanuras fértiles, levantaban muros gruesos y exigían tributos pesados, granos, animales, oro y mujeres. Se erigían estatuas colosales en su honor, templos donde se realizaban sacrificios. La jerarquía era simple y cruel, ellos arriba, los humanos abajo. Pero surgió un problema logístico inevitable, el hambre. ¿Cómo alimentas a una población de gigantes? El libro de Enoc describe la escalada del horror. Primero se comieron la cosecha, después los animales, y cuando eso se terminó, empezaron a mirar a los humanos. Antiguas tradiciones judías mencionan que desarrollaron apetito por carne humana y sangre, y el canibalismo no se practicaba en secreto. Se volvió ritual público, altares donde personas eran sacrificadas ante multitudes aterrorizadas. Niños creciendo viendo eso, aprendiendo que la vida humana no valía nada. Génesis usa una palabra específica para describir la condición de la tierra. Jamás, ramás. Significa violencia injusta, opresión cruda, brutalidad sin freno. Los asesinatos eran diarios, los cuerpos quedaban en las calles. Y la Biblia sentencia algo espantoso. Toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. No era un mal momento, era un estado permanente. Las leyendas griegas de titanes devorando a sus hijos no eran pura fantasía. Podían ser memorias traumáticas deformadas por los siglos. Goliat, siglos después, con casi 3 metros, sería apenas una sombra, un eco genético lejano de lo que esos seres fueron en su apogeo. El miedo era el aire que todos respiraban, pero los Nefilim
no fueron los únicos responsables del colapso. Sus padres, los vigilantes, seguían enseñando secretos prohibidos. Y de pronto, humanos comunes empezaron a tener acceso a armas y hechicerías capaces de convertir el mundo en una zona de guerra sobrenatural. De repente, la gente sabía hacer cosas que, por la lógica de un desarrollo natural, no deberían haber aprendido sino hasta 1000 años después. Imagina una sociedad saltando de la piedra y la madera a una metalurgia avanzada, en una sola generación. No fue descubrimiento gradual, fue transferencia directa. El libro de Enoc es específico sobre quién enseñó qué. Dice que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Antes de eso, los conflictos se resolvían con fuerza bruta o herramientas de caza. Después de Azazel, la guerra se volvió industrial. Hojas que no perdían filo, metales que brillaban al sol y atravesaban carne como si fuera papel. La mortalidad se disparó. Pero Azazel no solo enseñó a matar, también enseñó a seducir. El texto dice que reveló secretos sobre los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, brazaletes, adornos, el uso de antimonio, el embellecimiento de los párpados. Hoy puede sonar inofensivo, pero piensa en el impacto para aquella época. La vanidad se volvió arma. La obsesión por la apariencia, alimentada por joyas y pintura en los ojos, creó una cultura de superficialidad extrema. Mujeres compitiendo por la atención de dioses caídos, hombres compitiendo por estatus visual. Y no se detuvo ahí. Otro líder, Shemasa, enseñó el uso de raíces y encantamientos, lo que hoy algunos llamarían farmaqueia, hechicería, el uso de sustancias para alterar la conciencia y abrir puertas mentales. Barakel enseñó astrología, haciendo que la gente dejara de mirar al Creador para adorar la creación, guiando sus vidas por el movimiento de las estrellas. Génesis 4 confirma la explosión cultural a través de la línea de Caín. Tubal-Caín aparece como maestro de todo artífice del bronce y del hierro. Jubal desarrolla instrumentos complejos, arpas y flautas. La música, que debía elevar el alma, se convirtió en ruido permanente. El sonido no se detenía en las ciudades, fiestas que duraban días, ritmos hipnóticos que adormecían la conciencia y apagaban la reflexión. Era como entregarle un reactor nuclear a un niño. La capacidad técnica estaba ahí, pero la madurez moral para manejarla, número. Tenían ciudades amuralladas, armas letales, entretenimiento 24 horas y manipulación genética. En muchos aspectos eran tecnológicamente superiores, pero espiritualmente estaban muertos. Y esa tecnología abrió un abismo entre dos tipos de personas que convivían en la misma tierra. Mientras un grupo construía imperios de piedra y metal, otro luchaba desesperadamente por mantener viva la humanidad original en tiendas de cuero. Dos humanidades en un solo planeta, opuestas como aceite y agua. De un lado, la civilización de Caín. La Biblia dice que Caín construyó la primera ciudad y la llamó Enoc. Imagina una metrópoli antidiluviana, muros altos de piedra bruta para defenderse de depredadores gigantes, puertas de bronce pulido reforzadas con la tecnología de los vigilantes, torres de vigilancia, centinelas mirando el horizonte, y adentro, un ruido incesante. Los martillos de Tubal-Caín golpeando metal día y noche, la música de Jubal rebotando en las plazas, comercio, prostitución cultural, adoración a los gigantes, un lugar de lujo, placer y terror. Pero fuera de esas ciudades, en montañas y llanuras altas, vivía la línea de Set. Génesis 4:26. Dice que en tiempos de Enós comenzó a invocarse el nombre del Señor. Ellos eligieron el camino contrario. No levantaban muros, vivían en tiendas, eran nómadas, en contacto directo con la creación, no con la fabricación. Rechazaban la tecnología bélica y la hechicería de las ciudades. No tenían ejército, no tenían gigantes como reyes, solo tenían la tradición oral de Adán sobre el jardín y la promesa de un rescate futuro. Durante generaciones, esa separación física mantuvo pura la línea de la promesa. Pero entonces, la barrera se rompió. Génesis 6, versículos 1 y 2, describe el colapso. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, muchas interpretaciones se enfocan en los ángeles, pero también hay una capa humana aquí. La mezcla de linajes. Los hombres piadosos miraron hacia las ciudades de Caín. Vieron mujeres con los ojos pintados. La técnica enseñada por Azazel.
Vieron lujo, música, poder. Y bajaron de la montaña. La seducción venció a la santidad. Cambiarían la sencillez de las tiendas por la comodidad de las ciudades de piedra. Se casaron, se mezclaron. Y cuando la última barrera de separación cayó, la maldad que estaba concentrada en las ciudades se extendió como un virus. El diluvio no vino solo porque algunos eran malos. Vino porque hasta los que antes resistían, terminaron corrompiéndose. La sociedad se volvió homogénea en el mal. Pero mientras la moral humana se pudría, algo todavía más grotesco ocurría en los laboratorios y granjas de los Nefilim. Imagina caminar por un bosque y encontrarte con algo que tu mente se niega a procesar. Un animal que no pertenece a la naturaleza. Génesis 6:12. Usa una frase extraña y específica. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Muchos leen eso y piensan únicamente en pecados humanos. Pero la expresión apunta a algo más amplio. Toda carne, toda materia biológica, y el verbo implica arruinar, deformar, destruir la función original. Textos antiguos extrabíblicos como el libro de Jacer, mencionado en Josué, y el libro de los Jubileos son más explícitos. Hablan de mezclar semillas entre especies distintas, lo que hoy llamaríamos manipulación genética. Los antiguos lo describían como una violación de las fronteras de la creación. Piensa en la mitología griega, egipcia, babilónica, centauros, minotauros, quimeras, esfinges. Hoy miramos esas figuras y pensamos, fantasía. ¿Y si fueran retratos? ¿Y si esas leyendas fueran recuerdos traumáticos de una época en la que la ingeniería biológica se salió de control? En Génesis 1, Dios establece una ley. Cada ser se reproduciría según su especie. Había una barrera de seguridad en el código de la vida. Cuando los vigilantes y sus descendientes rompieron esa barrera, el Pusisomotatientio, resultado fue un espectáculo de horrores. Criaturas inestables, depredadores que el ecosistema no podía sostener, animales en dolor constante, atrapados entre dos naturalezas incompatibles. La cadena alimenticia colapsó, porque nada encajaba donde debía encajar. El mundo se convirtió en un laboratorio a cielo abierto, sin ética, sin freno, sin conciencia. Eso cambia la perspectiva del diluvio, ¿no? Muchos lo ven como un acto de ira, pero desde este ángulo parece más una quimioterapia cósmica. El código de la vida estaba tan contaminado, tan alterado, tan irreversiblemente torcido, que la única forma de salvar la biología original era eliminar lo que ya era como células cancerígenas y reiniciar desde cero. No había inocentes en la naturaleza, había contaminación. Y mientras la biología colapsaba en bosques y campos, dentro de las ciudades de piedra, la sociedad humana caía a un nivel de barbarie que haría que cualquier película de terror pareciera cuento infantil. La única ley que quedaba era la del más fuerte, y un hombre decidió convertir esa ley en poesía. Chocar con alguien en el mercado no era un accidente, podía ser tu sentencia de muerte inmediata. La Biblia conserva una declaración terrible en Génesis 4. Las palabras de Lamec, descendiente de Caín. Es el primer poema registrado en la historia, y es un poema sobre asesinato. Les dice a sus dos esposas: maté a un hombre por herirme, y a un joven por pisarme. Mira la desproporción. Alguien lo hirió, quizá en una pelea, quizá en un descuido. La respuesta fue muerte. Alguien lo pisó y lo ejecutó. No había ojo por ojo. Era tu vida por un rasguño. Lamec se jactaba de eso y remata: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Instaló la ley de la venganza infinita. No existían tribunales, ni jueces, ni policía. Solo clanes armados y gigantes dominantes. Si te cruzabas con el camino de un hombre, de renombre, o de un poderoso como Lamec, morías. Y si tu familia protestaba, morían también. Los cuerpos quedaban en la calle hasta pudrirse, o ser devorados por animales modificados. La empatía se había evaporado. Génesis dice que la tierra estaba llena de violencia. La palabra hebrea es ramás, crueldad fanática, opresión, la pérdida total del valor de la vida ajena. Las mujeres se acumulaban como trofeos. Lamec fue el primero en romper el patrón de un hombre y una mujer, tomando 2 para sí. El ser humano se volvió mercancía. Y Génesis da el veredicto final. Toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Intenta imaginarlo. No había días buenos.
No había actos aleatorios de bondad. La mente colectiva estaba sintonizada en una frecuencia de maldad ininterrumpida. Una sociedad psicópata. Pero mientras la sangre corría por las calles de piedra, la gente empezó a notar algo extraño en el cielo. Por primera vez en milenios, las personas sintieron un escalofrío en la piel. No era miedo, era algo físico que nunca habían sentido. Frío. Nadie entendía qué estaba pasando, porque nadie había visto algo así antes. ¿Recuerdas esa capa de vapor que cubría la tierra y mantenía todo estable? De pronto empezó a romperse. Por primera vez en la historia humana, la gente notó el cambio de temperatura. El viento frío sopló. Personas que habían vivido siglos bajo un clima tropical perfecto, jamás habían visto su aliento condensarse en el aire. Génesis 2 es claro. Antes de eso no llovía. El ciclo del agua era distinto. Entonces, cuando comenzaron a reunirse nubes oscuras, masas densas y grises que tapaban aquella luz difusa, el pánico fue inmediato. Truenos retumbaron. Un sonido nuevo, violento, desconocido. Y entonces cayó la primera gota. Génesis describe el momento exacto con precisión. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. No fue solo una lluvia fuerte. Imagina el suelo explotando bajo tus pies. Fuentes del gran abismo sugiere reservas subterráneas de agua bajo presión, placas fracturándose, géiseres gigantes brotando desde la corteza mientras el cielo se desplomaba encima. Ataque doble, agua desde arriba y agua desde abajo. Al inicio, quizá algunos intentaron beber el agua, pensando que era curiosidad. Otros corrieron a sus palacios de piedra confiando en la ingeniería de los vigilantes. Pero el agua subía metros en cuestión de minutos. Ríos se desbordaban al instante. Ciudades en los valles desaparecían en la primera hora. Esas murallas impenetrables, construidas para mantener enemigos afuera, ahora solo atrapaban el agua dentro, convirtiendo ciudades enteras en acuarios mortales. Y en medio del caos absoluto, un solo barco de madera, una caja rectangular extraña, construida por un anciano llamado Noé, a quien todos ridiculizaron durante décadas, comenzó a flotar, mientras la civilización más avanzada, más violenta y más alterada genéticamente de la historia se hundía en el lodo. Una puerta se cerró, y el silencio que vino después fue ensordecedor. Aquella civilización fue borrada tan completamente que hoy muchos piensan que todo fue mito, pero dejaron una advertencia. Y ahora quiero preguntarte algo. Si pudieras ver ese mundo con tus propios ojos, ¿habrías reconocido a tiempo que ya no había vuelta atrás? Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. ¿Los vigilantes, el nacimiento de los Nefilim, la corrupción de toda carne o el inicio del diluvio? Y si quieres, dime también qué tema te gustaría que reconstruyéramos después. ¿El arca por dentro, el pacto de Noé o las señales previas al colapso?